¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos aquellos que sintonizan este programa en esta hora, como de costumbre, esperando esta inédita programación donde tratamos de la palabra del Creador, la palabra del Mesías, que fue dada a sus apóstoles, donde tratamos aquí de las profecías que se encuentran en el canon bíblico, pero no destruyendo o no ignorando también otros libros que no se encuentran en el canon bíblico, porque nosotros sabemos, los que tienen el conocimiento, que hay otros libros que no se encuentran en la Biblia que también son palabras del Creador, que de alguna manera u otra, por algún poder maquiavélico, por algún interés, no fueron incluidos en lo que es el canon bíblico, en lo que es la Biblia, pero que usted lo puede encontrar en el internet. Y hay personas que también tienen esos libros de manera física, lo tienen visible. Le saluda en esta hora su hermano y discípulo, Joan Kelly, el cual estará con ustedes durante 2 horas, de 2 a 4 de la tarde, como así está previsto y programado en este canal. Le mandamos un saludo al maestro José Medina, que no se pierde este programa. También le mandamos un saludo a nuestra querida madre, Elsa Baret, que también sintoniza este programa. Y como quisiera seguir mandando los saludos a los demás hermanos que están en sintonía, como al hermano Pedro, al hermano Darío Frías, ¿verdad? Al hermano Efraín de Perú, que está, ¿verdad?, en nuestro grupo de WhatsApp y que también está pendiente. También le enviamos un saludo a nuestro querido amigo y hermano Juan Osuna, el cual se encuentra también fuera de este país, pero que también no se pierde este programa. Y aquellos que no pueden vernos en vivo y directo, pues se van a YouTube a ver la programación que nosotros subimos toda la semana. También hay personas que nos ven a través del Facebook, por Isma Visión. Y mis agregados que están en mi Facebook también pueden visualizar este programa. Un programa que llegó para quedarse mientras el Creador quiera. Estaremos aquí anunciando, hablando, informando, educando a los que nos ven por este programa acerca de la palabra, acerca de la Biblia. Aquí, por lo regular, este programa se enfoca más en hablar de la doctrina apostólica. No tanto se enfoca en la predicación del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, no, sino en la doctrina, porque todo el mundo sabe ya, este país ya está regado de lo que es el Evangelio. Ya el más pequeño, el más chiquito, el joven, el adulto, el anciano, sabe, porque ya todos tienen una Biblia en su mano, saben que el Creador le ha ofrecido a su creación, hablando en este punto a la humanidad, le ha ofrecido la reconciliación, la cual mediante a su Hijo podemos acercarnos a Él
para formar parte de una estructura del reino de los cielos. Una estructura tan importante como lo es la estructura de reyes y sacerdotes, que el Mashiach necesita de los humanos, tomar de los humanos para poder iniciar su reino aquí en la tierra y en cielo nuevo y tierra nueva. Esas son una de las razones por la cual nuestro Mesías no ha regresado, porque aún no están completas dichas estructuras, las cuales son 5, ya eso lo hemos tratado aquí en este programa. Pero la más importante, como todas, pero la más importante es la de reyes y sacerdotes. Entonces, ya todo el mundo sabe esto, acerca de la reconciliación que el Padre nos ha ofrecido mediante su Hijo amado, que ha escogido desde un principio a una nación sobre todas las naciones para llevar a cabo todo su plan, para que de esa nación así sacar, en primer lugar, las estructuras de su reino. Los primeros en recibir el pacto o los pactos de salvación de entre todas las naciones fue la nación de Israel, la cual nuestro Padre escogió desde un principio para que ellos sean la luz del mundo, la luz de las naciones. Y así el Padre, a través de Israel, llevar esa luz y las bendiciones a todos extranjeros, a todos los gentiles, en cuanto a la carne se refiere, le ha llevado esa luz, esa salvación, para que ellos también sean integrantes del pacto. Pero primero Israel. Pero ya sabemos que Israel está regado por la faz del planeta. Se ha mezclado con las naciones gentiles, con las naciones que no recibieron la ley, la Torá. Y ya eso hace que el Padre, a través de esa mezcla, hace que el Padre también, de antemano así fue, esa fue una de las razones por la cual el Padre dispersó a Israel hacia las naciones, para también llevarle la salvación a los gentiles. Vamos a hablar un poco acerca de los ancianos de la asamblea. Los ancianos de la Quejilá o de la iglesia, conforme al ministerio que se le encomendó al apóstol Shaul, al apóstol Pablo, como muchos le conocen. Nosotros sabemos que el apóstol Shaul fue escogido para llevarle el evangelio, las buenas nuevas de salvación, a los gentiles. Fue escogido para tal acción, según los Hechos, capítulo 13, del 1 en adelante. Bien, eso está claro. Pero ¿qué pasa? Una vez el apóstol Shaul empezaba su viaje, empezaba su ministerio a predicar junto con Bernabé, ya antes de eso había una asamblea que estaba conformada, que estaba preparada, organizada con un orden. Porque antes de que los gentiles vinieran a aceptar el evangelio, ya había muchos judíos, muchos israelitas que habían aceptado el evangelio por medio del apóstol Pedro, Kefa, por medio del apóstol Juan, por medio del líder, o si se puede decir del Papa Jacobo, que este sí fue, yéndonos al término de la Iglesia Católica, que dice que Pedro fue el primer Papa, eso es negativo. El primer Papa, yéndonos a su terreno, no fue Pedro, fue Jacobo, el cual, mediante la ley, quedó diseñado y por el mismo Mesías a cuidar
de lo que pertenecía al Mesías. Las cosas que el Mesías dejó. ¿Y qué el Mesías dejó? Mientras murió y luego resucitó y luego ascendió, porque para la ley, el Mesías no resucitó, para la ley. Por lo tanto, para la ley, el Mesías aún duerme entre el polvo de la tierra, duerme juntamente con los demás, y en este punto es donde se amparan los judíos ortodoxos al decir que el Mesías lo que fue un profeta más y que ha muerto, no ha resucitado y se encuentra durmiendo como todos los demás. ¿Por qué? Porque estos judíos que son muy celosos de la ley, que se han aferrado totalmente a la ley y la tienen desde sus genes, entienden que la resurrección del Mesías no fue válida. Por lo tanto, lo catalogan como un profeta más. Y así también lo catalogan los musulmanes. Pero, mediante la fe, nosotros entendemos que el Mesías fue resucitado por el poder de su Padre, de nuestro Abacador. Para nosotros, Él vive y está sentado a la derecha del Padre Celestial en los cielos. Bien, entonces, ¿cómo estaba formada, organizada la asamblea en la iglesia de la circuncisión? Por los 12 apóstoles, por Pedro, Jacobo, Mateo y los demás. Cuando ellos predicaban y se convertían a su mensaje, ¿cómo organizaban ellos la asamblea? ¿Constituían a un pastor por cada asamblea? ¿Constituían a una pastora por cada asamblea? ¿Constituían a un sacerdote por cada asamblea, como lo vemos hoy en las iglesias, tanto en la iglesia protestante como en la iglesia católica? Y como la iglesia adventista, en fin, en todas las religiones. ¿Cómo fue organizada esta asamblea? De los ministerios, del ministerio de la circuncisión. Pues vamos a ver qué dice el apóstol Pedro, a quién él se dirige, a quién se dirige el apóstol Pedro cuando va a referirse a la asamblea. Vámonos a Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1, para entender de qué estamos hablando. Porque esto tiene un orden, pero no un orden como se estipula hoy, no un orden, no una organización como la vemos hoy en cada asamblea. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 en adelante, hasta el 3. Dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos del Mesías, que soy también participante de la gloria que será revelada. O sea, ¿a quiénes el apóstol Pedro se dirige? A los ancianos de la asamblea. Les ruego, fíjense que no dice, les ordeno, les mando, les ordeno que hagan esto o aquello. No. Porque aunque muchos entienden que el apóstol está por encima de todas las cosas, entienden que este don es el mayor de todos los dones. No es así. Este don o este ministerio del apostolado era simplemente para ir a anunciar el evangelio a donde el Mesías aún no ha sido nombrado. Ellos se encargaban de predicar, oigan bien, de llevar el evangelio, buena nueva de salvación, o sea, noticias que aún nadie ha escuchado. Ellos iban a predicar y
cuando se convertían personas al mensaje de ellos, que se convertían al Mesías, entonces estos apóstoles, el trabajo de ellos en eso que se han convertido, ya no es seguir predicándole el Evangelio, porque ya han aceptado la buena nueva de salvación, sino que el trabajo de ellos ahora es instruirlo en la doctrina, enseñarle toda la doctrina para que ellos sepan cómo deben de conducirse ahora en este nuevo mundo, en este nuevo estado, en la casa del Creador. O sea, cómo tú debes andar ahora. Si robabas, ya no robes. Si matabas, ya deja eso. O sea, todas las cosas malas que tú hacías, contraria a la ley, todas esas cosas morales, ahora es tiempo de que tú, después de haber creído y aceptado al Mesías, a nuestro mensaje, ahora vengas al conocimiento de la verdad, para que sepas ahora cuáles son los pasos que tú debes de dar, hasta que regrese el Mesías o hasta que partamos de esta tierra. Hay una doctrina, hay una enseñanza, y eso era lo que tocaba ahora a los apóstoles emplear. Dar ahora el conocimiento de la verdad. Y una vez, ¿pero dónde dice esto? Si usted se va ahora a los Hechos, capítulo 2, verso 38, dice: Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Mesías para perdón de los pecados y reciban el don del Espíritu del Creador. Ese es el primer punto, esa es la predicación del Evangelio. Ahora, vamos a ver, después que ellos aceptaban, en qué ellos debían de perseverar. Hechos 2:41. Así que los que recibieron el mensaje, o sea, los que recibieron el Evangelio, la buena nueva de salvación, fueron bautizados. Y en ese día se añadieron al cuerpo del Mesías, al cuerpo de Cristo, se añadieron como 3,000 personas. Estas personas que se bautizaron, que se sumergieron en el nombre del Mesías, entraron inmediatamente a formar parte del cuerpo sacerdotal del Mesías aquí en la tierra. Como 3,000 personas. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Fíjese bien, perseveraban ahora, después que se convirtieron y fueron sumergidos, ahora a los apóstoles lo que les toca es enseñar la doctrina, para que ellos puedan ahora perseverar en la doctrina. Pero una vez ya los apóstoles han enseñado los primeros pasos de la doctrina, inmediatamente ellos tienen que ver de estos hombres que se han convertido, quienes califican según los requisitos para formar a ser parte del cuerpo de ancianos. Porque es necesario que la asamblea, a lo cual estos apóstoles predicaron, después de pasar un tiempo con ellos y enseñarle todo el consejo del Creador, ahora estos apóstoles iban a ver a los hombres que reúnen los requisitos para formar parte del cuerpo de ancianos. Esto no es a lo loco. Esto no fue que el apóstol Pedro de una vez empezó a predicar y después nombró un pastor como él quiso o como a él le dio la voluntad o la gana. No, todo lo que hacían los apóstoles eran conforme a la palabra, conforme al ordenamiento del Espíritu que descendió. No era conforme a los pensamientos de ellos, que ellos iban a designar ahora a personas para hacerse cargo, para pastorear, para cuidar, para velar, para gobernar a la asamblea. Ellos tenían que constituir un cuerpo de ancianos y eso fue lo que constituyeron.
porque ellos no podían quedarse todo el tiempo con estas personas, porque ellos llevaban un mensaje que tenían que seguir regando a más personas. Después que pasaban un tiempo con ellos, pues le daban el conocimiento y ahí, durante un tiempo, veía, conforme a los requisitos, quiénes podían ser ancianos de la asamblea. Y esto fue lo que ellos constituyeron en cada congregación. Pero esto no solamente lo hizo los apóstoles, sino que también lo hizo el apóstol Shaul, el apóstol Pablo. Porque él no debía de hacer otra cosa diferente en su ministerio de lo cual hicieron los demás apóstoles. Porque el espíritu que estaba con ellos, en el ministerio de la circuncisión, con Pedro, con Juan, con Jacobo, era el mismo espíritu que también estaba con Shaul. Por lo tanto, era un solo ordenamiento, era un solo organigrama para los dos ministerios, tanto para la asamblea de la incircuncisión, los gentiles en cuanto a la carne se refiere, aquellos que estaban perdidos, errantes, sin la ley, sin el Creador, como también era el mismo ordenamiento, el mismo organigrama en la asamblea de la circuncisión. Este es el orden. Hechos, capítulo 14, verso 21 al 23. Si usted lo lee, usted va a ver cómo después de los viajes que hacía el apóstol Shaul por las ciudades, él constituía un cuerpo de ancianos. Y constituyeron ancianos en cada asamblea. No constituyó al pastor que usted tiene enfrente. No constituyó a la pastora que hoy usted tiene enfrente, dándole doctrina, dándole clase, dándole conocimiento, nada de eso. Nada de eso. Un cuerpo de ancianos. Por mandamiento del Espíritu del Creador. Entonces ya leímos cómo Pedro, Kefas, se dirige al cuerpo de ancianos de la asamblea de la circuncisión. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos. Fíjese cómo dice, ruego. Entonces, una vez que los apóstoles ya ya constituían a una asamblea con el cuerpo de ancianos, entonces, ¿qué deben de hacer ahora estos apóstoles? Ahora estos apóstoles se van a someter al cuerpo de ancianos, porque ellos son los gobernantes de la asamblea, son los jueces para juzgar todos los pecados habidos y por haber en la asamblea. 1 Corintios capítulo 6, verso 1. ¿Cómo es posible que alguno de ustedes tenga el atrevimiento, la osadía, cuando tiene un pleito con otro hermano? ¿Cómo se atreven a acudir a los jueces del mundo y no a los jueces de la congregación? Pero ya esa frescura de ustedes. Lo mismo les decimos hoy a los cristianos. ¿Cómo es posible que ustedes, los pecados de ustedes, tengan que estar llevándolo a ventilación, los pleitos de ustedes, llevándolo a los tribunales del mundo? ¿Es que acaso no hay tribunal en ustedes? Yo me hago esa pregunta sabiendo la respuesta, pero la hago para que ustedes analicen y piensen. Si han eliminado el cuerpo de ancianos, que como dije, son los jueces de la congregación, son los pastores de la congregación, Hechos 20, 28, son los médicos de la congregación, Santiago 5, 14 al 15, si lo han eliminado,
Esta es una de las razones por las cuales ustedes tienen que acudir entonces a los tribunales del mundo a resolver su situación entre ustedes mismos. Tienen que acudir a las clínicas, a los hospitales del mundo, porque el cuerpo de ancianos, estos pastores de hoy, estos concilios de hoy, lo han eliminado, lo han quitado, lo han enterrado para ponerse ellos a gobernar a la asamblea y así tomar un salario de ustedes inyectándole el falso diezmo. Eso es lo que han hecho. Y dice la palabra que el pastor asalariado es un falso. ¿Tiene usted un pastor en su congregación que recibe un salario de ustedes? Es un falso, es un lobo, es un impostor. Simple y llanamente. Entonces, las asambleas de la congregación, la asamblea en los gentiles y en el ministerio de la circuncisión, le fue constituido un cuerpo de ancianos. Y cada vez que en la asamblea primitiva sucedía un problema, inconvenientes, ya sea de doctrina o de cualquier cosa, ¿quiénes eran que se establecían para resolver los problemas? ¿Ante quién acudía a la asamblea? Ante el cuerpo de ancianos. Pero hoy día usted no lo tiene en su congregación. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues simplemente que el ministerio del error, desde hace mucho tiempo, invadió, enterró la doctrina apostólica para poner ellos la doctrina de ellos. Hechos 20, 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos, falsos maestros por donde quiera. De eso están llenos los templos religiosos de hoy, donde tienen muchísimos discípulos que le siguen. ¿Usted quiere ver todos los discípulos que siguen a estos falsos ministros? Vaya, vea cada evento que ellos hacen en el año. El 1 de enero, 21 de enero, Semana Santa, todas estas cosas, doctrinas de hombre, son las que han arrastrado a la mayoría de las personas. Usted lo ve por Facebook o en YouTube hablando y usted va a ver cuántos comentarios, cuántos likes genera el ministerio del error. La mentira, usted va a ver cuántos likes, cuántos seguidores reúnen en un solo lugar estos falsos ministros. Y cuando tú te cuelas a darle un comentario, a comentarle algo conforme a la palabra, se enojan, te ofenden y te eliminan. ¿Por qué? Porque no resisten la verdad. No van, no les interesa esta verdad. Les interesa seguir engañando a la comunidad, al pueblo. Las ovejas de ellos a todos le dicen amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Hermano y hermana, antes de usted dar un amén, tiene que escudriñar en las Escrituras, tiene que profundizar si lo que el varón o la varona está hablando es conforme a la Escritura. Si es conforme a la Escritura, usted le da amén.
comparte su video, le da like. Pero asegúrese antes de hacer todas estas cosas, profundizar. Sea como los hermanos de Berea, que cuando iban personas a hablarle a ellos, agarraban su Biblia, su libro, sus libros, la palabra, y se ponían a mirar, a investigar, a escudriñar las cosas que decían estas personas para ver si son conformes a las Escrituras. Me parece que eso está en los Hechos, capítulo 17, verso 10. Los hermanos de Berea. Usted sabe que no estoy hablando mentira. Entonces, de esto se trata.